Estás en el podcast de los tacones sabios con Rox Frontini. Camina tus sueños en Tacones Sabios, taconesabios.com. Bueno, bienvenidas mis queridísimas sabias en tacones. Yo feliz de estar hoy acá para compartir un tema espectacular. Diseñar una nueva tú. Además con una invitada de lujo, Vero Messini, que ustedes la conocen muy bien, que es parte de Tacones Sabios, que viene por acá a darnos visitas maravillosas y hoy justamente viene a compartir tanto de su sabiduría, de su experiencia como coach transformacional, acompañando a mujeres maravillosas como ustedes en esos procesos de diseñar una nueva mujer, una nueva persona, no porque haya nada malo contigo, simplemente porque es hora de vivir algo más grande, de vivir una mejor versión de ti misma o quizás de vivir esa verdadera versión de quién eres y que a veces nos ponemos tantas máscaras o manipulamos tanto nuestra esencia que nos alejamos de ella. Así que bienvenida, Vero, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este episodio de Tacones Sabios. Rox, la agradecida soy yo, feliz de estar en este espacio que quiero tanto. Gracias por invitarme. Por favor, y con este temazo que me encanta, Vero, porque tú sabes que yo soy fanática de diseñar nuestra propia vida, creo que soy un vivo ejemplo de transformación y lo digo con muchísima humildad, de verdad, y muchísima gratitud por todos los seres humanos maravillosos y profesionales como tú que me han acompañado no en una, en varias transformaciones. Así que me encanta que estemos hablando de esto y lo primero que quiero preguntarte es, ¿qué significa vivir por diseño propio? Vivir por diseño propio, me encanta y tanto tú como yo somos maestras de la transformación, de nuevo, con mucha humildad y igualmente lo que dices, profesionales y amigas como tú me han ayudado en esos procesos que son tan movilizadores en nuestra vida. Así es que es maravilloso. Y bueno, yo lo entiendo, vivir con propósito es vivir en coherencia con lo que queremos ser. Y acá diferenciando el ser del hacer, porque uno puede realizar una cantidad de acciones con resultados más o menos exitosos, pero si no soy aquello que actúo, es muy probable que los resultados que espero no sean sostenibles. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo en el afuera no es congruente con lo que soy por dentro. Totalmente. Exacto. Entonces, el primer paso para vivir por diseño propio es responder a esta pregunta tan poderosa y tan difícil que es, ¿qué quiero ser? Pero ¿qué quiero ser yo? No lo que me dijeron que debo ser, no lo que hay que ser para un otro, o lo que queda bien ser. O No. lo que creí que me decían. Exacto, que hacen que manipulemos nuestra esencia, como bien lo dijiste tú, Rox. Entonces, luego de responder a esa pregunta, que de nuevo no es fácil, porque es enfrentarse con un montón de realidades que... Mira, se me puso la cara seria y todo, en serio, porque cada vez que uno se pregunta eso, wow, es así como, ajá. Claro, porque la respuesta probablemente no nos guste y no sea fácil de llevar a cabo, pero es lo que somos, es lo que somos. Entonces, después que respondí a esa pregunta, ¿qué quiero ser? ¿Una escritora, una pintora, una ejecutiva, una pastelera? ¿Qué quiero ser? ¿Cómo es esa persona? Es la siguiente pregunta. ¿Cómo es esa persona que quiero ser? Y entonces, responder a esa pregunta es después enfocar hacia adelante un plan y ahí recién pasar a la acción, cuando ya hice todo ese trabajo interior, ¿no? Recién cuando tú te referías a esa nueva tú que quieres diseñar, decías, no hay algo malo con tu versión actual, con quién eres hoy. Por supuesto que no. Solo que a veces la actual
puede que no esté viviendo en congruencia con lo que quiere ser, con Totalmente. lo que es en esencia. Y ahí es donde hay que ir por esta nueva versión, ¿no? O la versión verdadera que sí lo haga. Totalmente. Es más, al contrario, hay que estar agradecida por esa versión previa, porque Sí, sin ella muy probablemente no estarías aquí planteándote esta poderosísima pregunta de ¿qué quiero? ¿Qué así es. quiere esa yo de hoy? Así es, y con un respeto muy amoroso hacia eso que fui, porque todo me trajo hasta acá, todo me sirvió hasta la sombra más oscura, Totalmente, esa que no nos gusta ver, también nos trajo hasta acá. totalmente, Vero. Se me vienen tantas anécdotas a la cabeza y volteo aquí a mirar porque tengo las notas, pero por supuesto nosotras nos preparamos para este episodio, tenemos un montón de notas y de las notas yo tengo más notas Notas de la versión de las 1, notas. 3, 4. No, porque de verdad, Vero, en estas 4 décadas de vida en este plano que llevo hasta ahora, los momentos de transformación han sido varios y han sido muy profundos y el replantearme quién quiero ser y cómo es esa mujer, cómo se mueve, cómo se viste, cómo come, cómo se expresa esa mujer. Se me viene una frase a la cabeza de una gran amiga que es estilista y siempre dice que te vistas para el cliente que quieres tener, no para el cliente que tienes hoy. Así es, así es. Y de eso se trata y en todos esos momentos, uno tras otro, wow, son tantas los pequeños impedimentos que pueden surgir, que pueden crear una brecha entre esa tú que está haciendo, que ya queda incómoda y queda incómoda por una razón poderosa y constructiva, y esa tú que pronto va a emerger. ¿Qué podemos hacer en ese momento, Vero? O mejor dicho, ¿qué cosas pueden impedirnos vivir por diseño propio? Yo creo que los condicionamientos más grandes están adentro nuestro. Por eso hablábamos hace un rato de la importancia de trabajar en nuestro interior, desde adentro hacia afuera, porque los principales obstáculos están allí. ¿Y cuáles son? Hablamos de creencias limitantes que tal vez vengan de la infancia o no, de la adolescencia, la autoexigencia tan común en nosotras las mujeres, el ser Ujú. perfecta, el cumplir con todo el mundo, el cargarnos a todo el mundo en las espaldas, los miedos en todas sus versiones, al juicio ajeno, al fracaso, al no ser suficiente, esa Al hacer el ridículo, ey, muy al importante, ridículo, ¿eh? totalmente, a la edad, ¿no? Total. Y O aquí sea, hablo un poco para las que me conocen ya saben que soy tanto artista como empresaria y doy infinitas gracias a Dios de poder expresarme libremente en las dos. Pero cada día en mi práctica de consultoría de negocios conozco más personas que tienen talentos creativos impresionantes y no se atreven a sacarlos, ver. Les da terror hacer una transición o una integración, porque fíjate, yo no hice una transición de la vida de negocios a la vida artística. Yo sabía que necesitaba las dos. No sé si por geminiana o qué, pero yo sabía que las dos a mí me hacen sentir bien mientras estén en congruencia. Entonces, wow, se plantean miedos como ese, miedo a, pero ¿quién soy yo para ser artista? O del el, artista también viceversa. ¿Quién soy yo para ser una buena persona de negocios si yo lo que sé es pintar o cantar? asumimos, ¿no? Verdades que en realidad viven en nuestra cabeza, creencias, ¿no? ¿De dónde viene esa creencia? De que si sos eh, empresaria, ¿cómo vas a perder el tiempo pintando? ¿No? Ujú, Entonces, la sabiduría de combinar esas dos versiones que forman en realidad tu esencia, quién es Rox, es una combinación de una empresaria maravillosa y una talentosa artista en todas sus versiones. Esa es Rox. Y entonces, ¿por qué todo fluye? ¿Por qué todo se manifiesta? Porque es coherente cuando las cosas empiezan a no fluir, cuando todo se traba y uno dice, ¿por qué no? Porque no hay coherencia.
Acordate que lo que es adentro es afuera. Afuera. No hay posibilidades de encontrarnos afuera con algo que no está dentro nuestro. Es una ley universal y como todas las leyes universales, no falla. No falla, aunque nos rete muchísimo, porque digamos que en estos temas como vivir por diseño propio, transformarte, crear una nueva tú, entrar a un nuevo papel que además lo tienes que escribir tú, no lo tiene que escribir nadie más, ¿verdad? En todos estos temas hay así como, wow, Sí. es un revuelo de todas esas creencias, de todas esas, yo lo veo como una construcción de un edificio. Y fuimos armando pisos y pisos y pisos y pisos y amoblando cada piso y cada habitación con todos esos condicionamientos y de repente estás en la azotea y dices, Qué miedo. pero esto no me gusta, ya no me gustan estas habitaciones, ya no me gustan estos colores. Bueno, ¿y qué harías si fuera de verdad un edificio? ¿Llorar todos los días y caminar a un edificio que no te guste? No. Empiezas habitación por habitación a cambiarlos. Y de eso quiero hablar contigo, Vero, porque tú tienes entre tus tantos dones el don de poder poner en palabras esos diálogos que a veces son tan incongruentes que tenemos en nuestra cabeza. Y cuando, por lo menos a mí me pasa que cuando te escucho digo, es verdad. Estas 5 locas que estaban ahí hablando están diciendo exacto lo que Vero dice. Entonces, trayendo todo este tema y todas estos potenciales impedimentos y todas estas potenciales herramientas y todo este maravilloso tesoro que hay del otro lado cuando de verdad diseñamos una yo congruente con quien somos hoy y con quien podemos ser mañana. ¿Qué podemos hacer, Vero? ¿Cómo entramos a este camino? Bueno, es difícil lo que les voy a decir ahora, pero es ir al origen de esos miedos, de esas creencias, entenderlos, desglosarlos, desdramatizarlos. Gracias por decir eso. O sea, no te pongas a llorar al ver el edificio. Anda habitación por habitación. Exacto, exacto. Y que nos va a dar miedo, por supuesto. Pero si yo no voy al origen, el miedo es un bloqueo. Si no voy al origen de ese bloqueo para entenderlo, para poder darle otro sentido, una nueva función, me va a estar jorobando la paciencia, como decimos en Argentina, para que yo no pueda llegar a donde quiero llegar. Entonces, por ejemplo, esa autoexigencia que en la infancia me aseguraba la aceptación y el amor de mamá y papá, probablemente hoy me esté impidiendo avanzar con ese proyecto soñado o con esa nueva tú que quiero diseñar. Entonces, ¿qué tal si ahora le asigno otra función? Una que sí sirva para mi realidad de mujer adulta, de Vero, de Rox, de 4 décadas, 5 en mi caso, ¿no? Entonces, ese trabajo se puede hacer de muchas maneras. Se puede hacer con hipnosis, pero también se puede hacer en casa con meditaciones, con visualizaciones. Hay unas técnicas buenísimas. Hay unos ejercicios de autohipnosis también que se pueden hacer. Se puede trabajar con el niño interior, con el corazón, con esas partes de la psiquis que mencionabas, estas locas que hablan adentro Junta nuestro. directiva. Es autonombrada junta directiva. Exacto, ¿Qué es posible ir y hablar con la junta directiva y negociar con esa junta directiva para que trabaje para nosotras. Súper, Sí. súper, súper bueno para desglosarlo completo en la segunda parte de este episodio, el segundo bloque, así que quédate con nosotras que después de una pequeñísima pausa, Vero nos cuenta paso por paso todos estos maravillosos datos. Visita la tienda Tacones Sabios en roxanafrontini.com, donde el arte y diseño se inspiran en la sabiduría femenina. Adquiere moda, pinturas, accesorios y más en Tacones Sabios, la tienda, por Roxana Frontini Atelier.
Descubre los cursos de Tacones Sabios para Emprendedoras, una colaboración con Curators Group, especialistas en gerencia, mercadeo e innovación. Disponibles en curatorsgroup.com/tacones sabios. Vero, estamos de vuelta acá y nos dejaste con un tema súper interesante. Bueno, varios. Uno de ellos es este tema de la hipnosis. Cuéntanos un poquito más cómo funciona. Bueno, la hipnosis es una de las formas, como te decía recién, de ir al origen de estos bloqueos, ¿no? Para gestionar esos bloqueos. Pero es posible trabajarlo en casa a través de meditaciones, visualizaciones, ejercicios de autohipnosis, trabajando con la autoestima, con el niño interior. Hay un ejercicio muy divertido que consiste en encoger a tu crítico interior para ponerlo en perspectiva, ¿no? Que yo uso mucho con mis clientes, es muy divertido. Entonces vas haciendo cada vez más chiquitito a ese crítico que te dice, no vas a ser capaz, fíjate que te falta esto, que te falta estudio, que te falta. Y le das como la pastilla de chiquitolina del Chapulín chiquitolina. Colorado. Exacto, Chao. y la voz, chau, y la voz se le va haciendo finita, y eso se puede hacer con una autohipnosis, por ejemplo. Yo se lo doy a mis clientes después de una terapia de partes, por ejemplo, en la que trabajamos la autoexigencia, para que puedan hacerlo en sus casas como refuerzo, ¿no? Lo mismo con el niño interior, porque los miedos son infantiles, entonces ¿de dónde viene el miedo? El miedo a perder el amor de mamá y papá, porque si mamá y papá no me aceptan, entonces me voy a quedar desamparada, ¿no? Es esta supervivencia para la cual estamos diseñadas. Entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos con el niño interior y reformulamos todas estas creencias y reparentizamos. Ese trabajo es poderosísimo. Yo, de hecho, lo hice contigo y para mí ha sido de verdad que un antes y un después. Con además una sola sesión, pero una sesión explosiva Wow. total. Que además yo me voy, para mí Sí, ella, todo lo que sea como meditación, hipnosis, o sea, conectarme, digamos que no sé, traspolarme a otra dimensión, es muy fácil, es muy natural para mí. Y fue, Vero, te digo, que impresionante digamos que el resultado, después de esa sesión de trabajar con el niño interior, la libertad desde el punto de vista creativo. O sea, yo tenía meses que me era difícil encerrarme en el estudio de grabación y simplemente estar allí y olvidarme del resto. Bueno, porque la verdad es que manejo 5 empresas, manejo una casa, soy profesora universitaria, hago todas mis labores como artista y en algún momento, si no lo manejo bien, de verdad que puede colapsar todo encima de mí. O colapso yo, mejor dicho. así es, así es. Y después de esa sesión, hablando de diseñar una nueva tú, yo de verdad que soñaba y quería profundamente poder componer muy fácilmente en español y en inglés en la misma sesión. Y eso a mí no me salía tan fácil. Luego de esa sesión, yo estuve en una sesión de grabación, no, sesión, pasé de sesión a sesión y entré ahí con una canción medio escrita, a medio escribir. Salí de la sesión 5 horas después con 4 canciones. 2 en español, una en español, una en inglés, una bilingüe y otra más en inglés. Qué maravilloso y qué privilegio que tuve al haber trabajado contigo, Rox, porque fue maravilloso esa niña, esa Rox chiquitita, llena de talento, llena de amor, llena de belleza interior, porque se proyectaba no solamente en su forma de hablar, sino en su entorno, en las rosas de su abuela. Terminamos las dos llorando, pero... Llorando, y yo me acuerdo ahora y se me saltan las lágrimas. ¿Y qué hiciste en esa sesión? Liberar a esa niña maravillosa, darle alas. Estaba tan aterrorizada que estaba Totalmente. en una cajita. Entonces le diste el permiso de expresarse.
Totalmente. La abrazaste, le dijiste, dale, metele que yo estoy acá para apoyarte, para proyectarte, para hacerte brillar. Y muchas veces en esas criaturitas que alguna vez fuimos y que de alguna manera seguimos siendo internamente, porque esos niños están allí, Ujú, está nuestra esencia pura, purita, sí, pura. sí, Y esa es la esencia que toca la puerta, te dice, epa, rediseña. acá estoy. Exacto, rediseña porque necesito salir, viniste a expresarme. Sí, Así que sí, qué valioso, Vero. También me hablabas a mí antes de empezar a grabar el episodio y lo comentábamos en las notas sobre el tema del tablero de visión, que yo tengo muchas preguntas allí porque es algo que me ha funcionado y no me ha funcionado. Así que cuéntanos un poquito más de cómo trabajas con ello. exacto. Bueno, una vez que hicimos todo este trabajo de ir a los miedos, de entenderlos, hicimos todos nuestros ejercicios de meditación, una vez que respondimos a esta pregunta, lo que hacemos es responder todas estas preguntas que hablábamos hace un rato, ¿no? Bueno, quiero ser una escritora. ¿Qué hace? ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Qué lee? A dónde va a tomar su cafecito? Todo eso que es coherente con una escritora. ¿Cómo son sus hábitos de sueño? ¿Cómo se alimenta? ¿No? Entonces, una vez que tenemos todo esto armado, lo que hacemos es crear un tablero de visión, pero basado en ser, no en hacer, y que sea coherente con las respuestas a esa pregunta. Entonces, te doy un ejemplo de bajar de peso, por ejemplo. Si yo digo Ujú. quiero bajar de peso y entonces me pongo a hacer dieta, hago ejercicios, acciones, bajo de peso, logro ciertos resultados. Pero si yo no empiezo por ser una persona delgada y saludable, serlo, no actuarlo nada más, los resultados no van a ser sostenibles y posiblemente ante la primera maratón de pizza, pasta y helado en las próximas vacaciones, vuelva a recuperar todo el peso. Entonces Ujú. es lo mismo, ¿no? Tengo primero que preguntarme quién soy, cómo es esa persona que soy, y recién ahí voy a crear mi tablero de visión con todo lo que ilustre esa realidad de mi nueva tú. Y Que es ahí un está la tablero. diferencia. Viste que te dije antes que Exacto, a veces me han funcionado y a veces no me han funcionado. Y ahora exacto. estoy entendiendo por qué. Porque Es cuando lo he hecho desde el forzar, recuerden que vivimos en una sociedad que continuamente nos está empujando modelos a seguir. Y aquí no es, venimos a ser nadie que ya exista allá afuera. Tú eres tú, yo soy yo, Vero es Vero. Y así es. puede haber cosas lindas que nos inspiren nos inspiren la una a la otra, pero eso no quiere decir que estamos aquí para imitar a nadie, absolutamente a nadie. Exacto, Entonces, porque somos. cuando entramos a un tablero de visión desde me quiero parecer a fulanita y quiero tener el auto de fulanita y entonces no sé qué, y yo o quiero hacer antes de entender quién he de ser. Y estoy escogiendo las palabras con mucha precisión, no quién debo ser o quiero, quién he de ser por naturaleza. Ahí el Invitarte tablero a es muy ser. distinto, ahí es cuando me ha funcionado. Exacto. Es, de nuevo, volvemos a la famosa congruencia, ¿no? Ujú, Entonces, y el tablero de visión, acordate que funciona con esto que se llama memoria reticular, ¿no? Que tú te quieres comprar un auto de marca Audi y empiezas a ver Audi por todos lados, ¿no? Entonces, ujú. de nuevo, si lo hacemos con acciones, como tú dices, voy a hacer acciones. Si yo lo hago con
conceptos que me recuerden quién soy. Si soy una pintora, unos trazos que me representen. Yo hice uno hace poco que es en realidad el dibujo de una niñita que está así y tiene una sombra, en la sombra de ella misma también está así, con los brazos abiertos y un par de alas. Ujú. Eso es más conceptual, más de ser, más de esa esencia que mencionabas al principio que voy a accionar para lograr determinados resultados, ¿no? Porque sí, porque es lindo, porque queda bien tener determinado auto, como decías tú. Y entonces eso Exacto, o porque funciona. en las redes sociales lo veo tanto y me Claro, parece que es lindo, que me parece que para mí también va a ser congruente y la congruencia no se puede fingir. no, no porque tarde o temprano uno va, en el caso del peso que hablábamos hace un rato, vas a volver a subir todo el peso, vas a volver a ser quien eras, que en realidad no sos, a ser esa versión que no sos, porque no lo puedes sostener. Wow, qué Sí. temazo. Yo sí seguí tomando notas de las notas, subrayando, resaltando, así que creo que aquí hay muchísima más tela que cortar, Vero, pero para resumir y darle a nuestras queridas sabias en tacones, así como Ujú. el recorrido del edificio entero, que no, Ok. no es que vas a ir a arrancar a demoler todo el edificio, sino bueno, vas pasando y por aquí, bueno, esto hay que quitarlo, esto se puede pintar, a lo mejor no lo tiramos, sino que lo lijamos y lo volvemos a pintar de otro color. Danos un Exacto. overview, porfa. Entonces, tengo mi tablero de visión precioso. Ese tablero de visión es lo que llamamos el, el estado deseado. Lo que llamamos, en coaching se llama estado Ok. deseado, que es un proceso de coaching. Un proceso de coaching es un acompañamiento para pasar de un estado actual a un estado deseado. Es todo ese acompañamiento. Nosotros ya tenemos el estado deseado y muy bien trabajado, porque hemos trabajado nuestros miedos, hemos respondido a esa pregunta tan intensa y difícil. Ya tenemos todo el trabajo del ser. Ahora viene la acción. Entonces, ¿qué voy a hacer con este tablero? Vamos a imprimirle acciones. La intención es importante, está ahí, ya está puesta. Ahora vamos a imprimirle acciones para multiplicar por 1000 ese poder. Vamos a hacer entonces dos listas. Una que es la de sumar. Y ahí voy a anotar todo lo que necesito añadir a mi vida para llegar a ese estado deseado, a ese tablero de visión. Voy a hacer otra lista que se va a llamar papelera y en esa lista vamos a poner allí todo lo que queremos dejar ir, lo que ya no es coherente con lo que puse en mi tablero de visión y con todas esas respuestas que me hice a mí misma, que me di a mí misma. Entonces, tengo estas dos listas, papelera y sumar. Entonces, ahora viene el famoso plan. Entonces, todo lo que anoté en papelera lo voy a ir soltando en un plazo X que cada una fijará. Por ejemplo, para fin de mes se tienen que haber ido estas cosas, estas situaciones, estas personas. Para dentro de 6 meses todo esto y para al fin de año todo esto. Te digo la palabra, Vero, datazo, porque la verdad que a mí me sirve muchísimo desde que empecé a hacerlo. Mi vida ha mejorado un montón. Es dentro de 6 meses o antes, porque el universo, Dios puede tener algo muchísimo mejor para ti que tú en tu humanidad no ves. No lo ves. Exacto, exacto. Entonces es importante y es muy importante estar liviano y a veces cuesta dejar ir, pero y ojo, no es fácil, no es fácil dejar ir y son Totalmente. procesos también muy privados, muy individuales, no es tan fácil de, por Que eso requieren digo que cada mucha una, compasión amorosa, total, mucho autorrespeto, de verdad, y ahí también yo diría que es importante no apurarse porque digamos que hay prácticas que están a veces muy arraigadas y es como cuando te vas a arrancar, ¿sabes? Como una curita, si ha estado mucho tiempo, pues se trae más vellitos y puede molestar más, o sea,
Exacto, exacto. Por eso es importante que cada una determine cuáles son esos plazos para dejar ir esto. No, esto no estoy lista para soltarlo todavía. Vamos a ponerlo para más adelante, ¿no? Pero sí es importante que esté en esa lista, porque una vez que está en esa lista ya lo trajiste a la conciencia, ya le diste Ujú. entidad. Entonces la energía se empieza a mover. Entonces, ya tengo todo, mi lista de papelera, mi lista voy ahora a ir a mi lista de sumar. Entonces, todo esto que tengo que sumar, lo que voy a hacer es que lo voy a poner en un cuadro, que puede ser un cuadro en Excel o en un cuadro a mano, a la que le gusta escribir a mano, o en uno de estos mapas mentales que usamos en coaching, que son muy poderosos, muy Ujú. efectivos, y lo vamos a calendarizar. Y ahí vamos a contemplar siempre posibles obstáculos y recursos. Los recursos que yo tengo para sobrellevar esos obstáculos que probablemente me impidan llevar a cabo esta acción. Ujú. Y muy importante, de nuevo, en fases, los plazos de cumplimiento. En fases, porque no se puede hacer todo junto, Sí. porque tampoco va a ser sostenible. No, y Entonces, de hecho es muy importante disfrutar el proceso. Escúchame, te estás dando a ti el regalo de diseñar una sí, nueva tú, más cómoda para ti, más congruente con tu esencia. Entonces, ¿por qué te vas a atormentar con el proceso? exacto, porque otra vez si no entramos en esa autoexigencia de, oh my God, lo puse en el plan, entonces lo tengo que cumplir No, no. no, no, porque tú mencionabas la compasión, es muy importante ser compasiva con esa niña interior. Estamos ayudando a nuestra niña, no atormentándola con más Exacto. exigencias de perfección. Entonces sí, probablemente no sea perfecto y no va a ser perfecto, pero va a ser nuestro. Exactamente, exactamente. Y lo más lindo es que de verdad es posible. Es posible y existen seres Sí, humanos como Vero que pueden acompañarte en el proceso, acompañarnos en el proceso. Vero, te pido que cuando abras el taller o los talleres para diseñar, vivir por diseño propio o como los vayas a llamar, por favor, nos avises. Eh, Estamos acá para apoyarte, como siempre, y estoy segura que muchísimas de nuestras sabias en tacones van a querer ser parte de ello. Y si yo puedo apoyarte como artista, por ejemplo, cuando estén haciendo algo visual, más que feliz de estar allí y aportar, agregar valor. gracias, gracias. Es un placer, la verdad, y por supuesto que sí, por supuesto, me va a encantar. Y sí, estamos preparando unos talleres que tienen que ver con esto, ¿no? Con rediseñar esa futura tú, que puede ser también una versión querida, anhelada y deseada de la que eres hoy. La verdadera tú, lo que viniste a hacer, lo que esa niña te está implorando que seas de una vez por todas. Qué bonita forma de terminar. De verdad que no tengo nada que agregar más que muchísimas gracias, Vero. Gracias por acompañarnos hoy, por compartir tanta sabiduría, tanta sabiduría amorosa como siempre. Gracias a ti, Rox. Gracias a ti, a todas nuestras sabias entaconadas por acompañarnos siempre y por estar ahí siempre. Sí, así es. Gracias por dejarnos entrar a sus vidas. Gracias por seguir eligiéndonos. Saben que nos encuentran en todas las redes sociales en @taconesabios y pueden escuchar el podcast en Spotify y en sus plataformas favoritas de podcast. Y yo, Rox Frontini, las veo por acá muy prontito. Hasta el próximo episodio.